liderazgo dentro de la industria periodista y gracias por estar aquí hoy día. Ahora vamos a enfocarnos en el siguiente panel. Como saben muchos de ustedes, siempre tratamos de tener equipos que siempre tienen un enfoque hacia el futuro. ¿Qué es lo que está sucediendo hoy en día? ¿Qué es lo que va a hacer el periodismo en cuanto a cómo publicamos nuestras notas, cómo luchar contra la desinformación? Y este panel está justo con ese enfoque, como el Web3, blockchain, NFT y la Metaverse como ARBR están impactando al periodismo y cómo seguirá impactando al periodismo en el futuro. Hemos organizado un conjunto de docentes y practicantes a ver qué nos comentan sobre este tema. Emily Bell va a ser la moderadora de la Universidad de Columbia y qué lindo darle la bienvenida aquí hoy día. Hola, bienvenidos a todos. Qué lindo verlos a todos. Antes no los podía ver, así que yo nunca podía imaginarme cómo iba a ser estar aquí en presentes. Darle la bienvenida a todos los integrantes hablando de blockchain, Crypto3, Web3. Y yo me siento tan vieja. Cuando yo primero asistí a ESOG y empezamos a abordar el tema de el impacto del Internet. Y entonces era el impacto de las redes sociales. Y luego el tema fue, ¿qué impacto va a tener acceso mundial? Pero también encabecé paneles sobre el impacto tendrá Google Wave en cuanto al periodismo. Esto es un foro tan increíble donde hablamos en cuanto a cuáles son las nuevas tendencias y cómo van a cambiar todo. Y qué tipo de cosas podemos ignorar hasta que hayan demostrado en forma clara ser una aplicación real y que de verdad van a afectar el periodismo. Bueno, algunas veces calculamos mal, pero esto es un panel increíble. Quiero decirles que tristemente Ian Bogost no pudo estar con nosotros. Yo esperaba que él participase y hablase en cuanto a blockchain, pero él ha hecho algo más increíble. Aunque no esté con nosotros, porque no está bien y pide disculpas por no estar con ustedes. Entonces, yo me siento muy presionada, así que no voy a tratar de manejar ese tema. Voy a presentar al panel brevemente y quiero que ellos también se presenten porque quiero que ellos compartan el por qué están interesados ellos mismos en este campo. Entonces, tenemos aquí a Ian Bogost y vamos a empezar a usar transparencias y ya nos dijo que está dispuesto a ser el valiente y ser el primero. Está presente, muy bien. Ahora me pueden oír. Hay transparencias. Me da mucho gusto estar con ustedes en persona. Es mi primera vez de estar en Austin y con esta gente. Yo soy Arno Koppinen. Acabo de llegar de Finlandia, de Helsinki. Entonces, sí, soy finlandés. Si no me entienden,
es porque estoy cansado por el viaje de avión. No. ¿Qué hago yo en mi trabajo? Trato de combinar la ciencia de datos y el periodismo para crear mejores herramientas para los periodistas, para la investigación y también para el reportaje, para contar las historias. Próxima imagen, por favor. A ver, en términos concretos, lo que mi equipo ha hecho, creamos un juego para explicar, se llama Troll Factory, y uno con un ejército de troles puede experimentar lo que hacen los troles. Luego se creó esta primera versión que en los teléfonos móviles se puede usar, y luego la última es esta creación y que hoy es operacional, un equipo de periodismo virtual. Esto les explica un poco qué es lo que estoy haciendo. A ver, próxima imagen. ¿Qué tiene que ver esto con el metaverso, metauniverso y la inteligencia artificial? Yo publiqué un artículo sobre las posibilidades de estas plataformas emergentes. Con esto lo pueden consultar, lo pueden leer, pero algunas de las oportunidades que presenta esto es que pareciera que no hay mucha innovación, no hay nuevos productos para estas plataformas emergentes hoy en día. Y lo que acaba de decir Emily hace unos momentos, no se nos está olvidando algo si no estamos desarrollando para estas nuevas plataformas. Creo que este es un momento que representa una oportunidad para usar estas plataformas Web 3 y lo que significa el metaverso, AR, VR, XR, y cómo pueden tener un impacto estos para el periodismo. Doy en mi artículo algunas sugerencias de cómo podemos trabajar con el contenido, cómo podemos potencialmente pensar en monetarizar estas plataformas también. No tiene que ver solo con la tecnología. Quiero que quede claro. No es algo que prometo que va a funcionar. Pero esto tiene que ver con el periodismo. Nos da herramientas para que podamos explorar qué es lo que se avecina. No tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con el periodismo. No podemos negar que estas cosas están pasando. El Web3, los blockchain y las criptomonedas están ocurriendo, ya se están usando, tienen un impacto. Entonces nosotros como periodistas, como medios de noticias, tenemos que reconocer esto y posiblemente tenemos que ser más activos también en formar lo que estas nuevas plataformas emergentes pueden ser para nosotros y para los demás, para los usuarios. Tengo 3 preguntas que quiero hacer en relación a estas nuevas plataformas. Primero, ¿cómo se construye, cómo se forma una organización periodística o de noticias para el futuro? Para la nueva etapa de Internet, el metaverso, la realidad virtual, con la posibilidad de compartir información de manera descentralizada. La segunda pregunta es, hay una guerra en Ucrania. Yo soy de Finlandia. Tenemos 1.300 kilómetros que compartimos con Rusia. Entonces, esto es algo que vengo pensando. Al mismo tiempo, tenemos que pensar
¿Cuál es el proceso como una organización periodística de contar la noticia cuando competimos con TikTok y sabemos que TikTok está ahí en la primera línea del campo de batalla? Ya sentimos que llegamos tarde como una organización de noticias. ¿Cómo creamos una organización que pueda llegar al momento actual, que pueda integrarse a la tecnología de actualidad? Y la siguiente pregunta es la última. ¿Cuál es la próxima interfase? ¿Cuál es la próxima interfase para la información? Piensa en el metaverso. No vamos a llevar siempre un rectángulo, una computadora con una pantalla rectangular, pero al mismo tiempo la información en tiempo real, la personalización de esa información. ¿Cómo podemos hacer esto? Poniendo en primer lugar al periodismo. ¿Cómo puede ser que esta tecnología emergente, donde la agencia ya no la tiene el medio de información, sino el individuo, la persona, el usuario? No sé las respuestas a todas mis preguntas, pero creo, y estoy haciendo específicamente esto mismo, es combinar, aunar el periodismo, la ciencia de información, de datos y el diseño en equipos para desarrollar nuevos módulos. Pero creo que esto tiene que ocurrir también a nivel de los líderes. Tenemos que entender las oportunidades múltiples que ofrece esta tecnología y este futuro. Eso es lo que quería decir con ustedes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias. Y con mucho entusiasmo participaré del panel. Vuelve, por favor, Jarno, con el micrófono. Lo vamos a dejar aquí en la mesa. No, ese es tu micrófono. Tú te quedas con ese micrófono. Vuelve con él. Sí, te quedas con ese micrófono. Yo siempre le digo a los hombres en mi casa lo que tienen que hacer. Muchas gracias. No se olviden, pongan sus preguntas en hashtag y por la magia de la tecnología las vamos a ver aquí. Porque ya no se les permite levantar la mano, tienen que poner una pregunta con hashtag. María Bustillos, que es periodista, pero también ha sido una persona que ha hecho experimentos en esto. Algunos de ustedes probablemente conocen su biografía. Ella será la persona perfecta para explicar cómo ha sido considerada la experta sobre estas nuevas tecnologías. En general estamos de acuerdo sobre muchas cosas. No sé si estamos de acuerdo sobre este tema. María, no te olvides de prender tu micrófono. Muy bien. Hola, hola a todos. Yo soy María Bustillo, soy editora, soy activista de la información, soy periodista y siempre me he interesado esta pregunta. El primer artículo que escribí fue el 1 de abril en el 2015 para el New Yorker. He estado siempre interesado en esta tecnología. Y le dije a mi editor en el New Yorker y me dijo, big client, dije yo, y él dijo, ¿qué? Y yo dije, lo más interesante de eso no es el dinero. Cuando yo empecé a hablar sobre blockchain, sobre la tecnología de blockchain, lo que me parecía interesante era el hecho de que guarda un registro, se puede rastrear y registra. Y pude hablar con Gavin Andreessen, que era de tecnología de Big Client, y como periodista y como una persona cuyo trabajo había desaparecido del Internet,
de una manera asombrosa, porque o lo descartaban o los archivos simplemente lo descartaban, las bases de datos desaparecían, las máquinas se rompían. En los primeros años de Internet, esto pasó, y mucho de lo primero que existió en Internet, si no fuera por BoosterKill, no sé qué hubiera pasado con esa fase más temprana de lo que se publicó en Internet. Y se creó un futuro gracias a esos esfuerzos para que existiera un archivo de lo que publicado en Internet. Yo siempre pensaba de la tecnología de blockchain y lo que podría significar para el periodista como un sistema, una tecnología para archivar y, y participamos de una plataforma que se llamaba Civil, fundada en el 2017. Las mismas personas que fundaron Ethereum decidieron hacer esto. No sé si recuerdan haber dicho alguna vez que el primer panqueque era para el perro. Bueno, nosotros fuimos el primer panqueque del periodismo en blockchain. Había todo tipo de problemas reglamentarios y $5 millones desaparecieron, pero aprendimos mucho. No me ha cambiado nada sobre lo que yo pienso de la promesa y el futuro de blockchain para las publicaciones digitales, para crear nuevas maneras para que puedan participar los usuarios y los periodistas en la economía del periodismo, de las noticias, para que los periodistas también puedan apoyarse y reforzar el trabajo unos de otros de una manera significativa y duradera. Y desde entonces sigo trabajando sobre estos temas. Lo más reciente ha sido haber iniciado una cooperativa que se llama el Brick House Cooperative. Muchas de las personas que publicaban por medio de Civil crearon publicaciones y hoy en día estamos haciendo esto de manera cooperativa. Conseguimos un subsidio, una beca, y si buscan Interledger y Coil van a aprender cosas muy interesantes. Hicimos un experimento durante MassFest que tenía que ver con el uso de microchips, y lo que básicamente significa es que estos cripto tokens pueden trasladar estos pequeñísimos valores. Al principio, algunos pueden recordar que se podían transmitir arvejas o garbanzos. Estoy segura que habrá un panel que diga qué significan los garbanzos para el periodismo. Bueno, fabuloso, María. Pensamos muy cuidadosamente al organizar este panel. Tenemos Public Meter Europea, una periodista que es absolutamente independiente, y también tenemos con Gannett, un representante de una empresa de Gannett, que no es el que viene e instala la máquina de fax en su sala de redacción, pero Gannett, de hecho, ha sido líder en la adaptación de la tecnología en la sala de prensa. Ray, pasa si quieres al podio, y al podio creo que vamos a poder mostrar también tus diapositivas. Primera. Bueno, ahí ven. A modo de introducción mía, les puedo decir que hace 7 años ISOJ me invitó a que yo hablara. No podemos oírte bien. No sé si ese micrófono está prendido. A ver, ¿ahora me pueden oír? Manténlo más cerca, por favor. Bueno, hace 7 años tuve la oportunidad de presentar en ISOC, en ISOJ,
para hablar sobre el trabajo en USA Today, y yo jamás había hablado en público. Creo que ni conocía cómo funcionaba el PowerPoint. Escribí todo mi discurso, lo había aprendido de memoria, palabra por palabra, que es lo peor que uno puede hacer, porque luego a uno le piden hablar sobre otro tema distinto. Así que para los que vieron mi primera presentación, gracias por ser tan pacientes conmigo, y me da mucho entusiasmo me entusiasma mucho poder contarles lo que hemos hecho desde entonces. Yo soy Ray Soro, yo no tengo los antecedentes típicos de un periodista. Yo fui director de videojuegos, trabajé con varias empresas, pero lo que me llamaba al periodismo era la oportunidad de contar historias que tienen un propósito. Como ya oímos, esa es una de las potencias, de las fuerzas del periodismo. Lo que quiero es hacerles una pregunta. Es un poco una actividad para que participen todos en la clase. Levanten su teléfono celular. Todos, por favor. Muy bien. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Jarno hizo esta pregunta. En 15 años, estos dispositivos no han cambiado. Algunos son más rápidos, tienen pantallas más grandes, pero hay una tecnología en nuestro teléfono que nos dice que las cosas están cambiando y nos dice que esto está cambiando. Y me estoy refiriendo a Vidar. Tengo la suerte de liderar un equipo, un pequeño equipo que cuenta historias, que nos encanta el desafío y nos gustaría ver cómo se utilizan estas tecnologías para contar historias, y queremos saber cómo podemos prepararnos para contar mejor las historias con la tecnología que está en plena evolución. Mi equipo y yo, como yo mencioné, venimos de distintas áreas de la tecnología, tenemos relaciones ya muy estrechas con el mundo del periodismo, y lo que queremos pensar es cómo crear impacto. Para cada historia que contamos queremos no solo quedarnos varados en el chiste, en la tendencia. Hemos visto la llegada de los videos de 360 grados y hay casi una evolución sin parar de cómo entendemos la representación espacial, cómo podemos contar la historia con estas tecnologías que nos ayudan a visualizar el espacio. Para cada historia que contamos, queremos que el aspecto visual, que nos parece muy importante, ayude a que se entienda y que vean valor de cómo contamos la historia. Todo tiene que ver con la interactividad. Sabemos que la experiencia interactiva ayuda a atraer y a comprometer a la audiencia. Queremos que las personas empiecen a descubrir historias por sí mismos. También el sonido nos parece tan importante. Lamento que no estemos dedicándole más tiempo. Cuando pensamos que es casi la otra mitad de lo que representa el contexto espacial, cuando hay algún sonido o una banda sonora que acompaña. Básicamente eso es importantísimo para el tipo de historias. Lo que aprendimos en Vidar puede ser aprovechado. Podemos crear estas experiencias de AR largas que duran 10 minutos. La mayoría se limita a 3 minutos y ese es un patrón que tratamos de respetar. ¿Cómo hacemos todo esto? Para nosotros, evaluamos varias plataformas distintas y tecnologías, pero el desarrollo, la plataforma de diseño de juegos, queremos mostrar no solo
3D, sino también fotos con superficies, información del contenido. Todo eso nos importa poder aprovecharlo para darle más valor a la experiencia. Queremos que la experiencia en un dispositivo móvil ayude a que la persona entienda el tipo de acciones. Como que ya saben lo que están haciendo, que ya están familiarizados con lo que estamos ofreciendo. Y queremos que sea accesible también. Queremos ir más allá de ese truquito para llegar a todos los mercados internacionales y a todas las comunidades a las que podamos tener acceso. Como ya mencioné, esto está integrado en todas nuestras aplicaciones y nos permite distribuirlo de esta manera. Sabemos que hay un giro aquí que nos desafía, la pandemia nos enseñó algo, porque tuvimos que empezar a trabajar en un ambiente a distancia, remoto, sin poder aprovechar esa energía de trabajar todos juntos. Y lo que acabamos notando fue algo interesante cuando pensamos en la participación de la audiencia. Nuestros 2 primeros proyectos durante la pandemia que tenían que ver con COVID funcionaron. Específicamente, vimos estos resultados de la participación. Me llamó mucho esta cifra de 7,6 millones de impresiones. Esto fue desarrollado en 5 días. Duró 4,3 segundos. A la gente le interesaba mucho conocer cuáles eran las pautas del CDC sobre COVID-19. Y por medio de esa experiencia, también vimos que había una oportunidad para mejorar la experiencia del usuario. Había una gran brecha entre las impresiones y una participación o interacción mayor con la historia. El 80% de nuestros usuarios que hicieron la prueba con nuestras experiencias interactivas nunca habían escuchado la terminología de la realidad aumentada. Esto nos dio la posibilidad de explicar mejor y acabamos creando lo que vemos aquí del lado izquierdo de por qué pedimos el acceso a la cámara, qué vamos a proyectar, cómo interactuamos. Y esto, una vez que se hizo esto, vimos un promedio de 120 segundos de los usuarios, 3 minutos y en algunos casos superamos esto largamente hasta 10 minutos. Quería compartir esta historia con ustedes, es la que me da más orgullo. 7 días de 1961. Es una historia donde el usuario puede volver a el viaje en un ómnibus que va a Alabama durante el movimiento de los derechos civiles y podemos acompañar esos viajes de esos 7 días. No creo que estén escuchando el audio aquí, pero les estoy animando. Lo pueden ver por medio de nuestro app. ¿Qué aprendimos? Probemos valor, ofrecemos valor, llegamos a una audiencia mucho más amplia y esto promueve visitas repetidas. Nuestro consejo para ustedes es tenemos la necesidad, sabiendo como periodistas cómo crear y contar una historia, tenemos que entender la historia, ser transparentes y actualizar muy frecuentemente. Tenemos que ser ambiciosos y tenemos que evolucionar con la tecnología.
volviendo a la pregunta que se propuso, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo próximo? El futuro del periodismo es interactivo, inmersivo y en 3 dimensiones. Compartiré con ustedes y me dará gusto poder compartir con ustedes algunos de estos ejemplos más adelante. Quiero tomar nota del hecho de que Jar no tenía razón sobre lo que dijo de los micrófonos, pero aún así me hizo caso. Bueno, volvamos al tema del futuro del periodismo. Queremos que sea interactivo, inmersivo y en 3 dimensiones. Y queremos que la experiencia del usuario, antes de trabajar en la Universidad de Columbia, yo era encargada de operaciones en el Guardian y adaptamos mucho de nuestro trabajo a los podcasts porque en el 2005 pensamos que el podcast iba a ser el futuro y durante 6 meses sí fue el futuro del periodismo, luego durante 10 años no lo fue y tuvimos esta experiencia donde nos dimos cuenta de que había una curva del entusiasmo y la ignorancia. Queremos que las organizaciones noticiosas sean suficientemente honestas como para admitir que pueden ganar dinero. Parte de esto tiene que ver de cómo las salas de redacción ven el rol de el impacto en la sociedad o del trabajo que hacemos en la oficina o de cumplir con una cierta misión. Me parece que esta es una gran pregunta, pero cuando decimos el futuro del periodismo es tal, quizás en un sentido comercial o en una esfera comercial, es así, pero deberíamos estar ligando el futuro del periodismo a este tipo de interactividad. María, ¿has hablado de esto? ¿Cómo se adoptan las tecnologías? Y para que veamos qué nos dice esto sobre el momento actual. Cuando gente dice el Web3, están hablando de una cosa cuando deben ser más precisos. Cuando hablamos del Internet, estamos incluyendo Wikipedia. Entonces hay lo de Google y estas otras plataformas que explotan. Lo que estas nuevas tecnologías van a aportarle al periodismo también son de doble filo. Hablo de doble filo. ¿Son buenos y malos? Sí, pueden ser muy buenos y muy malos. Y esa es la situación que vemos hoy en día, cuando no los entendemos de forma clara, cuando no entendemos bien las posibilidades y los peligros, es difícil dar una respuesta clara y exacta. Algo que va a suceder es que estas tecnologías se van a utilizar para explotar a gente, y eso se ha visto claramente, sino que también por los últimos 5 años lo que hemos tratado de hacer es que se vea lo bueno también y que se les sepa dar un uso positivo. Entonces, las salas de prensa pueden asumir propiedad sobre el uso de estas herramientas, darle a cada persona un sentido de propiedad o interés en lo que está sucediendo, cómo ayudarles a comprar una cámara o cómo apoyarlos económicamente en la creación de esta nueva narrativa. Y estos pueden dar frutos muy positivos y nos pueden dar muy buena retroalimentación, pero es un arma de doble filo y estoy totalmente de acuerdo. Algo que siempre pienso, y ya lo mencioné, si los periodistas y los medios no están buscando las formas más indicadas o apropiadas para utilizarle, el Internet, por ejemplo, sabemos cómo utilizarlo y el Web3 va a tener muchos usos positivos como negativos y tenemos que sacarle las oportunidades positivas para entonces
que refleje nuestros valores. Pero como usted dijo, es algo, es el comercio y se tiene que monetizar. ¿Y cómo crear estos modelos sostenibles si no podemos encajarnos y trabajar en forma más integrada con la comunidad que servimos? Entonces, ¿cómo no sacarle provecho a estas nuevas tecnologías para nuevos diseños y poder adaptar al periodismo a lo que desea el público, el consumidor? Totalmente de acuerdo. Y una de las cosas que deberíamos tomar en cuenta es, ¿qué esperan ellos? ¿Cuál es la expectativa? Estamos hablando de las nuevas medios como TikTok y otros medios. Y hoy en día específicamente en cuanto a la realidad aumentada, ¿qué uso se le puede dar? Por ejemplo, si descargo la aplicación de USA hoy, pero las distintas tecnologías, sea lo aumentado, el nuevo metaverse, que cómo llegarle a estos públicos y a la vez crear experiencias interactivas en una plataforma que ayuda a fomentar un futuro positivo. Y esto no solo no debe solo dirigirlo la tecnología, sino que también tenemos que ir evolucionando nosotros al par de la tecnología para saber cómo utilizarlos. Y hay una pregunta que Sara García ha planteado: ¿cómo entra en juego la accesibilidad? Y eso es una pregunta que yo también me estaba haciendo. No sé quién ha tenido el tiempo para leer un artículo de 1,400 palabras que se publicó en el New York Times hace como una semana, 10 días, que enfocaba, eh, es como un manual para el que no conoce al mundo del cripto. Y, y hay ahora uno más breve, y entonces hubo este momento de silencio y dijo, yo tengo que leer todo este artículo. Y me recuerda que me dice, siempre es mejor decirlo con menos palabras, pero a la vez el debate que surge en cuanto a accesibilidad. Nadie hizo las preguntas difíciles en cuanto a Facebook en el 2009, que no es cierto. Hubo mucha gente cuestionando esto y planteando estas preguntas. ¿Cómo va a impactar el mundo? ¿Qué tipo de reglamentos y cómo lo van a administrar? Pero los ignoraron porque el dinero estaba entrando tan rápido que todo avanzó en forma tan rápida sin tomar esto en cuenta. Y eso es algo que se tiene que tomar en cuenta en cuanto a accesibilidad, porque esta inclusión y el adoptar las nuevas tecnologías sin también cuestionar cómo es que el impacto que podrán tener y cómo usarlo en forma positiva en vez de hacerlo ahora. Después, hemos hablado mucho en cuanto a la inclusión cuando estábamos en Proyecto Civil, que yo formé parte de eso un momento, por un ratito, sí. Fue, a la gente se le obligó dar tantos pasos que era imposible. La normativa y este entorno era cada vez más restrictivo, especialmente en términos presupuestarios, porque hay esos intereses que se oponen a que estas tecnologías avancen, porque impacta su influencia y su poder. Y hay todos estos fondos que están llegando, pero no llega de gente que de verdad les interesa el periodismo o de crear una economía saludable. Lo que quieren solo es crear riqueza en forma instantánea. Y esto ha dado lugar a lo que estamos viendo hoy en día, pero la tecnología ya existe, tenemos que utilizarla y puede mejorar nuestra industria. Así que a eso tenemos que dedicarnos. Posiblemente una cosa que debo agregar es
por ejemplo, cuando mencionaste Facebook, ¿de verdad entendíamos la dinámica que iban a hacer a raíz de estas nuevas plataformas? Yo tengo que decir que no. Yo considero que no. La idea de Facebook en ese entonces supuestamente era para poder conectarnos. Increíble. Pero ahora vemos lo que está sucediendo con Web3 y el Metaverse. De verdad entendemos las dinámicas que van a surgir, que van a formar no solo el futuro del Internet, sino nuestra realidad digital y la realidad física. Porque ¿cómo separarlos? Eso es lo que yo he estado pensando. Si uno no está experimentando y tratando de ver cómo funcionan estos ambientes o estos entornos, nos vamos a quedar atrás de nuevo. Y nadie de verdad puede predecir en forma completa cómo va a ser en el futuro. Nadie puede predecir qué es lo que iba a hacer las redes sociales. Nadie, especialmente en el mundo de las noticias falsas. Entonces, algo que solo era un adjetivo para describir algo, ahora se ha convertido en una herramienta para luchar en contra de la democracia, la libertad de la voz y opiniones distintas. Pero yo creo que eso es una pregunta increíble. Mucha gente que son expertos en muchos académicos, los académicos, los periodistas, que no querían ver esas otras opciones. Si introducimos las tecnologías sin preguntar cómo va a impactar esto la sociedad cívica, vamos a acabar donde acá hemos acabado. O de repente en situaciones mucho peores que lo que habíamos pensado. Entonces, no estoy retándote ni cuestionando, pero de lo que tenemos que aprender en cuanto a nuestro papel como periodistas, en cuanto al proceso de la adoptación y incorporación de la tecnología, bueno, tenemos que alzar nuestras voces mucho más ante el público y recalcar tanto lo positivo como lo negativo. No es un sí o un no completo. O sea, los NFTs es un mundo donde la gente se puede conectar y buscar nuevas fuentes de información, pero tenemos que alzar la voz, pegar gritos y ser muy activos. Y cuando hablamos de estas tecnologías, hay estas monedas no fungibles que uno puede participar. Por ejemplo, el artículo en el New York Times. APAVE se lanzó y yo me dediqué a ver cómo se iban a aplicar estas tecnologías al periodismo. Uno puede comprar y participar en estos archivos de fotos de la AP, pero lo que recibo no es lo que puedo poner como arte en mi pared. Cuando uno está incorporando estas nuevas tecnologías o introduciéndolas a esto, ¿cómo también abordar la problemática en cuanto a accesibilidad, pero también cómo va a impactar esta nueva tecnología en nuestro mercado, nuestra industria? Y yo quiero dar un paso atrás y repetir lo que se ha dicho ya, es el ser transparente. No sabemos a dónde vamos a llegar, pero podemos empezar a predecir cuando decimos, estamos trabajando con ustedes. Tenemos que formar parte de la conversación con TikTok, por ejemplo, para tratar de construir algo más positivo. En cuanto a accesibilidad, se tiene que ver de varios aspectos. Desde el inicio, lo que hemos hecho es asegurarnos que aquellos que posiblemente tengan problemas del oído, a cómo responderle a eso. Para la realidad aumentada, tenemos que darle accesibilidad a gente que no se puede caminar, que no pueda caminar para darle acceso a eso. Así tenemos que tomar decisiones muy conscientes para asegurar
que esto le dé más accesibilidad a todo el mundo, pero a la vez en forma simultánea hacer que sea algo fácil de acceder, que no tengan que cumplir con todos estos requisitos, que sepan, porque si lo inician sin tener un acceso inmediato, algunas veces no lo van a utilizar, así que tenemos que empezar algunas veces con pasos muy pequeños, en forma muy transparente, pero a la vez tenemos que asegurar que esto sea un proceso de evolución conjunta, tanto de nuestra tecnología con el consumidor que lo va a utilizar. Antes yo vendía libros antiguos de primera edición y gente pagaba mucho para una copia de Ulises o la primera edición, aunque no sea firma, vale mucho más. Pero son las mismas palabras, pero la gente quiere participar, quiere sentir que están participando y eso para aquellos que coleccionan, hay toda esta gente que colectan cantidad de cosas y son pedacitos de papel, ¿no? Pero para uno tienen un impacto muy poderoso y eso es lo que ofrece NFP, eh, el poder participar en el periodismo. Pero de verdad, ¿está aumentando la participación? Eso es la pregunta que quisiera hacer. Esa idea de que Walter Benjamin tiene de que uno puede interrumpir o ajustar el uso de estos medios. Y eso algunas veces aumenta el valor de lo físico, pero no es algo físico. Aquí sí reconozco que estoy llevando la contraria. ¿Me está pidiendo que participe en algo que para ellos no es legible? Bueno, hay dos formas hay dos respuestas. Es posible tener una conexión con algo físico, pero también es en cierta forma más importante y más permanente que el original, porque cualquier persona puede ir a ver cómo se distribuyó el blockchain, porque queda un registro permanente de eso. Y para mí eso es mejor que algo que esté colgado en la pared. Y yo no las colecciono, pero entiendo por qué atrae tanto interés. Bueno, ahora nos hemos convertido en algo muy filosófico, eh, con otras perspectivas, pero lo que me llega a la mente, la pregunta que me llega a la mente, yo algunas veces no tomo en cuenta la importancia de la tecnología del periodismo. Pensamos que tenemos algo tan importante que tiene que tener un lugar en la vida de todos. Y especialmente respondiendo a lo que habías mencionado en cuanto a las redes sociales. ¿Qué papel juega la información verídica en la vida de la gente hoy en día? No es que estemos hechos, tienen que responder a cualquier explicación, tenga o no fundamento en los hechos. Y en esa realidad, yo diría que el periodismo tiene que ser proactivo cuando se ve ciertos patrones que están ayudando a crear un entorno donde los hechos y la ficción tienen papeles equitativos, tenemos que ser muy proactivos. Eso es en parte de nuestra realidad, entonces eso exige más transparencia, que sea un sistema mucho más descentralizado y eso me hace pensar, eso no nos da la posibilidad de como crear un laboratorio virtual para ver cómo van a funcionar estas nuevas realidades. Correcto, para darle cierto contexto. Muchas veces nosotros
nos hemos convertido en los esclavos a ese ciclo de las noticias 24 horas y esto posiblemente nos da la posibilidad de liberarnos. Esto se dijo, uno puede ir a verificar si se dijo y ¿qué quiere decir eso? Bueno, esto llega en forma, esta pregunta lo recopila mejor. Si sabemos que no se toma en cuenta las necesidades del público en general al aceptar una nueva tecnología, hablando específicamente en cuanto al Web3, esa falta de representación, ¿cómo nos podemos asegurar que no seguimos excluyendo a toda esta gente que se ha excluido anteriormente? Esto para mí es fundamental. Por demasiado tiempo, la innovación en las salas de prensa solo se enfocaban en una dimensión y nos hemos equivocado tanto. Decían, no, no saben cómo utilizar la tecnología, no son lo suficiente ágiles y eso no es lo que sucedió. Ni sabíamos que esta industria de gaming ha tenido que responder a estas preguntas y es importante ver cómo están atendiendo ellos la diversidad y de repente es un espacio que deberíamos atender. Ustedes tienen centros en distintas localidades. ¿Cómo están atendiendo estas dudas? Esto no es algo que se ha resuelto dentro de la industria de los juegos virtuales. Y nosotros también estamos ellos siguen el proceso y nosotros también, qué hacer y qué no deberíamos hacer. Es sumamente importante que incluyamos distintas voces en todos nuestros proyectos. Si se fijan en nuestro rostro, lista de personal, es importante que vea la diversidad que estamos incorporando. Hemos entrevistado a personas en distintos lugares de la comunidad, nos han entregado grabaciones en cuanto a cómo la muerte de un ser querido les ha impactado. Por ejemplo, en la zona de Louisville, Kentucky, después del último tiroteo. Entonces, tenemos que identificar a las voces que deberíamos incluir y asegurarnos que las notas que se están mandando a estas comunidades no es solo una presentación así de afuera, sino que ellos formen parte de esta nota. Y esto es desde el momento de iniciar esta creación. Hay cosas que están totalmente fuera de nuestro control. O sea, hay cosas que ya han sido cooptadas por este nivel de corporativo. Y lo que yo quisiera saber es si vamos a tener que si solo por medio de nuestras notas vamos a poder afectar la tecnología o deberíamos hacer esto como una decisión inicial. Bueno, yo creo que se tiene que entablar estas conversaciones desde ya con todas las plataformas. Cuando uno se enfoca en la red de USA Today, es muy difícil. Hay muchas plataformas y al entablar estas conversaciones con estos distintos grupos, por ejemplo, con TikTok, tenemos que hacer esas preguntas difíciles. No solo cómo podemos nosotros formar parte de estos cambios, sino nuestro público también. Hay tecnologías, cuando vemos la participación de nuestros lectores más, como los avances que se han logrado en cuanto a la diversidad y que van a seguir sucediendo, impacto en nuestros lectores. Cuando uno vaya al New York Times y ven este sistema de comentarios, hay la selección por los lectores y la selección por los editores. Y se ve que hay distintas comunidades que están exigiendo ser incluidos. Y creo yo que podemos utilizar Web3 para ampliar eso 1.000.000 de veces. Entonces la pregunta sería, en el Guardian, cuando primero empezamos a hablar de esto,
Y nos comprometimos a esto porque, claro, tenemos que ganar dinero porque es parte de la misión. ¿Cómo vamos a poder seguir funcionando? Pero ahí Recording stopped. desarrollando nuestro sistema de comentarios, el número de organizaciones que han entendido que la inclusión y la incorporación de estos comentarios es costosísimo y la participación algunas veces es muy pequeño y todo lo demás, muchos lo han mandado a terceros, que yo considero ser un desastre total, pero Facebook lo hizo, porque eso no es la inclusión. Entonces, sé que esto es difícil, pero yo considero que blockchain va a permitir de evolucionar una solución. Blockchain nos permite crear contratos para solo cobrar un poquitito de dinero para hacer un comentario. Hace que sea muy difícil que los bots puedan hacer lo que hacen. Uno puede entonces facultar a gente que está trabajando. Yo creo que apenas estamos empezando a ver las posibilidades. Que se había hablado en cuanto a este enfoque multidisciplinario. Yo creo que es necesario cómo diseñar este acceso meta y le ayudan a entender más a fondo qué es lo que está funcionando y qué no. Y eso también aplica a los sitios de data. Si uno puede hacer esa combinación con la ciencia de datos, con el periodismo y el uso de estas nuevas tecnologías metas, reconozco que es muy difícil, pero hay algunas organizaciones que están haciendo un buen trabajo, pero sin saber qué recursos tienen. Tenemos que ser muy juiciosos y astutos en cuanto a cómo utilizar estas tecnologías y poder impactar y desarrollar las herramientas correctas. Y eso nos permite identificar cómo mejorar esto. Hay dos preguntas que nos han llegado. En cuanto a la confirmación de que sí es cierto. Voy a tratar de resumir estas preguntas en una. Pregunta. Algunos de los verificadores de los hechos llevan la punta, pero hay esa demora. Uno puede sacar todos los hechos correctos, pero si no está listo en el momento indicado, algunas veces, ¿para qué, no? Entonces, ¿qué tanto y cómo saber cuál es el momento indicado? Y esa confirmación de los hechos, ¿cómo se puede establecer esta confirmación y aprovecharse la tecnología? Eso va a ser parte del desafío y hay tantas emociones y opiniones en cuanto a qué representa esto y cómo se debe hacer y cómo se debe publicar. Eso es esencial como parte de nuestra misión. Pero de repente no lo estamos presentando en la forma más indicada. Ahí son preguntas muy buenas y prácticas, pero también implican ciertos compromisos filosóficos. El blockchain se puede utilizar para confirmar lo que es cierto como no es cierto. Sí, saben que ya se hizo. Lo lindo de blockchain es ya hecho, nunca desaparece lo que se hizo, pero lo están haciendo. Todo el mundo, todos dicen, piensan que esta mentira es la realidad y nadie está tratando de ocultar eso, pero ¿se acuerdan de ese escándalo? Cuando encontraron el aviso de nacimiento en la biblioteca de Honolulu, estaba en Microfiche. Si eso no hubiese existido, hubiese sido mucho más fácil que los contrarios hubiesen
logrado lo que quisieron lograr. Y eso es lo que yo creo que blockchain nos va a permitir. Depende del uso que se le da. Lo único que hace blockchain de verdad es que mantiene un registro permanente. Ahora, el uso que se le dé a eso, veremos. Hemos tratado de decirle al público que la objetividad es algo que se puede lograr y que la verdad siempre existe y es permanente. Pero yo creo que eso es una herramienta, si la sabemos usar bien, nos permite probar eso. ¿Y cuál es el futuro de esta verificación de los hechos? Pero vuelvo con Ray, con lo que dijo Ray. Esto puede ser un proceso divertido que en otra situación que uno lo podría hacer casi no sé lo que estoy diciendo de verdad, pero hay una forma de que poder acceder a esta información por medio de mecanismos que incluye la verificación automática y que sea un proceso que la gente le gusta hacer, que sea casi un proceso instantáneo, no quiero usar la palabra mágica, sino instantánea. Y que si fuera así, una experiencia que en vez de aislar la gente o que ataque a la gente, sino que les incorpore al proceso, que sepan que es una realidad compartida. Bueno, es una de esas cosas que yo considero que el público quiere interactuar con el contenido en nueva forma, especialmente si es información verificada o confirmada. Por ejemplo, algunos de los comentarios que hemos hecho aquí, pero sí tenemos que ver hacia el futuro. ¿Cómo hacer que estas experiencias sean placenteras y confiables? Una de las cosas que deberíamos siempre tomar en cuenta es que tampoco queremos tomarlo por un hecho y no tomar en cuenta la importancia. Por ejemplo, en el 2018, las lecciones que aprendimos ahí, cómo incorporarlos hacia el futuro, la metodología de ese entonces, eso se tiene que modificar. Es tan importante cómo dejarles saber cuáles son las nuevas tecnologías. Se ve que aquí abordamos esto desde distintas perspectivas, pero después de realizar esta conversación, ¿qué podemos hacer nosotros dentro de nuestra industria y hacia el público? ¿Cómo ayudarles a sacarle provecho a estas tecnologías? Y creo que, por ejemplo, en los NFPs, la verificación, ¿qué tan útil será esta información? ¿Quién quisiera hacer? No, 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 no. Estaba yo hablando de una opinión que se publicó en el New York Times, pero tenemos que empezar a ver qué útil, qué nos ofrece, cómo incorporar a la gente que está dispuesta a darnos fondos que no solo sean los que aportan los fondos, sino que formen parte del proceso, que se sientan incorporados. Y esta es otra pregunta que María lo planteó, pero hay otra gente que también, ¿cómo incluir en acceder a mercados y comunidades que no tienen acceso a estas herramientas y darles esas posibilidades? Cuando estamos hablando de los que bloquean la publicidad. Y yo vivo en una parte muy pobre de Gran Bretaña y la gente no cuenta con los medios para obtener eso. Y la cantidad de gente que sí había bloqueado y esta publicidad, porque cuesta tanto acceder al Internet que si esto no se incluye, no van a poder acceder a lo que necesitan. Y tenemos que saber cómo darle acceso utilizando distintos medios. Pero hay gente que no tiene los medios para acceder a ello. ¿Qué vamos a hacer para ayudarle a ellos? Para que no seas que las tecnologías
no puedan, que hay comunidades que no puedan acceder a tecnologías por costos. Yo creo, me acuerdo cuando decían, todos vamos a llevar una computadora en el bolsillo y todo el mundo dijo que no. Pero cuando mi mamá pudo recibir fotos de sus nietos por Instagram, el interés fue increíble. Ella quiso aprender y nada le iba a prevenir. Pero es un caso que no vimos como posibilidad en el periodismo. Tenemos que ser mucho más abiertos a ver distintas posibilidades. Creo que estás equivocada en cuanto a quién quiere ser dueño de esto. Yo me grabé cuando sucedió Me Too. La primera persona que lo mencionó fue Tom Scocca. Él así estuvo investigando el escándalo de Woody Allen y él había señalado de que Bill Cosby era otro personaje muy querido cuyas actividades habían sido ignoradas y de ahí todas las puertas se abrieron y el papel que jugó él en abrir esas puertas, entonces cuando yo pude investigar algo en blockchain, yo señalé que este colega fue el primero en anunciar eso. Aquí yo reconozco que mis comentarios reflejan mis opiniones sobre el uso de esta tecnología de New York Times y no me gusta. Pero yo considero que ellos saben cómo defenderse. David hizo esta pregunta que da la vuelta a donde comenzamos. Así que voy a plantear la pregunta y si pueden utilizar esta pregunta para resumir. La tecnología tiene usos positivos y puede ayudar a la comunidad, pero las malinterpretaciones pueden prevalecer si estas son impulsadas exclusivamente por la búsqueda de utilidades o de rentas. Así que tú vives en el mundo contrario en cuanto a las redes, los medios públicos, pero sería interesante saber qué opinas. Si ya esta guerra se perdió. Yo creo, lo que hemos hablado aquí es la agencia. ¿Quién ejerce la agencia en esto? En cuanto al uso de estas tecnologías y creo que sí hay una oportunidad, tanto con Metaverse, con blockchain y con Web3, que si lo hacemos bien, con los valores indicados, que podemos entonces restarle parte del poder que están ejerciendo las corporaciones sobre esto. Esto es parte del viaje y a mí me encantaría que lo intentáramos. Yo sé que no eres muy fanática de estas corporaciones, pero no soy. Pero sí, vivimos en un mundo mucho más corrupto que lo que yo pensaba y parte de esto ha sido el proceso de educar al público y las voces independientes no se han logrado callar y creo que tenemos que seguir luchando y las cosas van mejorando. Como representante de estas corporaciones, ¿qué papel piensas que deben jugar? Lo que a nosotros nos entusiasma es cuando vemos las posibilidades del uso de Web3 y Metaverse, que es un proceso muy descentralizado y nosotros reconocemos que entender no solo qué posibilidades hay, sino que también tenemos que enfocarnos en cuanto a cómo crear contenido que ayuda a todos. Los avances que hemos visto. Nosotros tenemos que aprender de nuestro público al igual que ellos de nosotros. Y espero que aunque no tengan acceso a estos procesos de miles de dólares,
Entonces, ¿cómo van a poder interaccionar con esta tecnología? Y esa gente va a ser la que va a guiar la incorporación de estas tecnologías y el uso que se le va a dar. Yo pudiera estar aquí hablando de esto todo el día, pero se nos acabó el tiempo. Muchas gracias a todos, a nuestros panelistas, a los que presentaron sus preguntas. Por favor, con toda libertad, acérquense y sigan estas conversaciones en forma particular. Y muchas gracias a nuestro público por estas preguntas tan increíbles. Muchas gracias, maravilloso. Y lo positivo de esto es que ahora tenemos una pausa para el almuerzo. Tienen la oportunidad de continuar esta conversación. Ray Soto también va a estar con nosotros para los que nos acompañan virtualmente. Podrán hablar con él, con Ray, por Zoom en un grupo virtual más pequeño. Yo sé que tenemos ahora la oportunidad para ir a recoger un almuerzo, una comida. Pueden volver a la sala si desean o pueden ir afuera. Hay un día muy soleado, quizás quieran salir del edificio. Si van a ir al taller sobre Google News, tenemos 2 talleres en la sala 1.15 y 1.16. Si se registraron allí, también hay cajitas con un almuerzo allí para que puedan ir directamente allí. Nos vemos después del almuerzo. Gracias a todos.